Yo estaba de pie frente al ataúd de mi esposo, con las manos apretadas sobre el vientre para no desmoronarme, cuando el celular vibró dentro de mi bolso negro. El cementerio olía a tierra húmeda y a flores marchitas. El pastor hacía una pausa solemne. Mis hijos, Tomás y Bruno, miraban el reloj como si el tiempo fuera más importante que el adiós. Saqué el teléfono con dedos entumecidos y leí: «Estoy vivo. No estoy en ese ataúd. No confíes en nuestros hijos». Sentí que el piso se inclinaba, como si alguien hubiera arrancado el mundo de sus bisagras y me empujara al vacío. Mis ojos se nublaron, pero no de llanto, de incredulidad. Durante 42 años conocí cada gesto de Julián. Si alguien podía jugarme una broma tan cruel, no era él. Miré el ataúd, la madera oscura, el brillo de las manijas. Escuché el golpe de la tierra cayendo en las tumbas vecinas. Monótono, final. Y sin embargo, el mensaje ardía en mi pantalla como brasa viva. Sentí la mirada de Tomás clavarse en mí. Sonrió apenas. Esa sonrisa de vendedor que aprendió en la ciudad y que siempre ocultaba algo. Guardé el teléfono y me sostuve de la cruz de hierro para no caer. «No pensé», respondí. «¿Dónde estás?» Mis manos temblaban tanto que tuve que sostener el celular con las dos. La respuesta llegó en segundos, como si la hubieran estado esperando al acecho. «No puedo decirlo. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos». Leí en silencio, con la boca cerrada, porque supe que cualquier sonido me traicionaría. Si aquello era verdad, entonces el funeral era una puesta en escena. Si era mentira, era una crueldad insoportable en el día más silencioso de mi vida. Respiré hondo y levanté la vista. Bruno fingía enjugarse una lágrima que no corría. Valeria, la esposa de Tomás, revisaba el teléfono detrás del velo. El pastor hablaba de paz eterna con una prisa que no le conocía. Todo estaba acelerado, tan acelerado como cuando alguien quiere terminar un trámite incómodo. Recordé que ellos eligieron el ataúd más simple, que cambiaron el horario sin consultarme, que no valía la pena invitar a mucha gente. El duelo, reducido a agenda. Mi duelo, recortado a lo mínimo. Me llevé la pantalla al pecho como si pudiera callar al mensaje con el calor de mi piel vieja. Y entonces tuve miedo. Un miedo que no había sentido ni cuando parí a Tomás con fiebre, ni cuando Julián enfermó de los bronquios. Miedo a mis propios hijos. ¿Cómo se mira a un hijo cuando una frase así te arranca la venda? La tierra crujió bajo mis zapatos. El viento trajo olor a ciprés y a gasolina de la calle. Juré que escuché el nombre de Julián en mi oído, como un susurro. «No los mires a los ojos, Clara. No todavía». No dije nada. Me acerqué al ataúd e hice lo que siempre hice en los peores momentos. Toqué la madera y por dentro recé. «Si estás vivo, Julián, dame una señal. Si esto es mentira, dame fuerza para soportarlo». Lo único que recibí fue el zumbido tenue de otra notificación. No la abrí. Sentí que si la abría frente a todos, el mundo vería mi espanto como un espectáculo más. Apreté los labios, asentí al pastor y dejé caer una rosa blanca, la última que me quedaba del ramo. Mientras caminábamos hacia la salida, Tomás me ofreció el brazo con una gentileza ensayada. «Mamá, te llevo al coche». Su tono tenía bordes lisos, como una piedra demasiado pulida. «Estoy bien», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. En el retrovisor de la carroza vi a Bruno susurrar con Valeria. Gestos cortos, urgentes. Recordé los papeles de las pólizas, las prisas por firmar, el funeral privado. El mensaje en mi bolso latía como un corazón ajeno. «Y aquí voy a pedirte algo. Hija, hijo, nieta, quien sea que me esté escuchando ahora. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me ves. Quiero saber hasta dónde llega esta voz de abuela que tiembla y no se rinde. Quiero sentir que del otro lado hay alguien que diría: yo también sospeché. Yo también tuve miedo. Y por favor suscríbete y dale like, no por vanidad, sino porque necesito que muchos oigan esto. Cuando la verdad se comparte, encuentra su camino». Volví a mirar a mis hijos. Si el mensaje era cierto, ellos eran parte del peligro. Si no, estaba perdiendo la razón. En cualquiera de los dos casos,
Debía actuar como si supiera menos de lo que en realidad ya sabía. La primera lección que aprendí siendo pobre fue esta. Cuando el lobo ronda, la oveja camina recto y calla, pero clava la mirada en el bosque. Yo clavé la mirada en ese bosque que eran mis hijos y caminé, paso corto, digna, con el bolso apretado bajo el brazo. En el coche, antes de que cualquiera pudiera hablar, envié un último texto al número desconocido. Necesito pruebas. Luego apagué el celular. Si el infierno se había abierto bajo mis pies, yo lo cruzaría con la cabeza en alto. Soy una mujer de 66 años a la que le queda poco miedo y mucha memoria. Y ahora que estás aquí conmigo, no te vayas. Lo que voy a contarte te va a sacudir. Comenta tu ciudad y hora. Suscríbete y comparte. Te prometo que en estos minutos vas a entender por qué un teléfono, en medio de un funeral, puede cambiar para siempre el destino de una familia. Apreté las manos sobre el regazo y, sin anunciarlo, decidí que no lloraría hasta saber la verdad. El luto puede esperar. La verdad no, porque cuando un mensaje te dice «no confíes en tus hijos» y el viento del panteón huele a prisa y a mentira, una abuela deja de ser blanda y se vuelve filo. Y yo, Clara Vargas, ese día me volví filo. Me llamo Clara Vargas. Tengo 66 años y he sido costurera casi toda mi vida. Mi máquina de coser ha sido mi cómplice en cada etapa. Cuando era joven, cuando fui madre, cuando la pobreza nos apretaba. He cosido vestidos de novia para otras mujeres mientras usaba el mismo par de zapatos por años. He zurcido pantalones ajenos mientras mis manos se llenaban de callos. Pero también he creado con mis puntadas un hogar. Durante 42 años compartí mi vida con Julián Rivas, un hombre que no me prometió riquezas, sino algo mucho más valioso, su palabra y su hombro en los días difíciles. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que lo vi. Era una mañana soleada en Santa Lucía del Río, mi pequeño pueblo de calles polvorientas y casas encaladas. Yo iba camino al mercado con una canasta casi vacía, pensando en cómo estirar el dinero para comprar algo para mi madre enferma. Julián salió de su taller de bicicletas, con las manos manchadas de grasa y la sonrisa más pura que he visto en un hombre. «Buenos días, Clara», me dijo, y mi corazón, que hasta ese día había estado demasiado ocupado sobreviviendo, sintió algo nuevo, algo que lo hizo latir diferente. No tenía bicicleta, pero inventé una excusa para detenerme. Dije que una vecina me había prestado una y que necesitaba revisión. Julián sonrió y me dijo que pasara cuando quisiera, que él la revisaría gratis. Volví esa tarde, no con la bicicleta, sino con ganas de volver a mirarlo a los ojos. Así empezó todo. Encuentros breves que se fueron alargando. Charlas bajo la higuera en la plaza. Promesas susurradas al atardecer. Él me hablaba de su sueño de agrandar el taller. Yo le hablaba de mi anhelo de tener una casa con un techo que no goteara cuando llovía. Nuestra boda fue sencilla pero hermosa. El salón comunal estaba decorado con flores silvestres que mis amigas recogieron esa mañana. Y los invitados llevaron comida en platos de barro. Recuerdo a Julián tomando mi mano durante la ceremonia, sus dedos aún ásperos por el trabajo, y diciéndome al oído: «No te prometo lujos, Clara, pero juro que nunca te faltará amor». Ese juramento fue nuestra brújula. Cada día, cada sacrificio, cada alegría se midió con esa promesa. Los primeros años no fueron fáciles. Vivíamos en una casita de 2 habitaciones con techo de lámina que parecía cantar cada vez que llovía. Julián trabajaba desde que salía el sol hasta que se apagaban las últimas luces del pueblo. Yo cosía ropa para las mujeres de la comunidad. No teníamos mucho, pero cada risa, cada comida compartida, hacía que la pobreza se sintiera menos pesada. Cuando nació Tomás, nuestro primer hijo, la casa se llenó de un llanto que sonaba a esperanza. 2 años después llegó Bruno, y nuestro mundo quedó completo. Julián fue un padre ejemplar. Los domingos, cuando podía, los llevaba al río a pescar, y aunque rara vez traían algo en las redes, volvían felices y cubiertos de lodo. Les enseñó a arreglar sus propios juguetes, a respetar a los animales, a saludar siempre con la cabeza en alto. En las noches, cuando el cansancio lo vencía,
Aún se daba tiempo de contarles cuentos que inventaba en el momento, historias de héroes que se parecían mucho a él, trabajadores, justos, tercos para rendirse. Yo también hice mi parte. Les enseñé a rezar, a agradecer por cada plato de frijoles, a cuidar lo poco que teníamos. Me enorgullecía verlos crecer fuertes y sanos, con esas sonrisas que hacían que todo valiera la pena. Pero el tiempo tiene sus propios planes, y los niños que una vez buscaban mis brazos comenzaron a buscar otros horizontes. Tomás siempre fue el más ambicioso, preguntando por qué no teníamos coche como los vecinos, por qué su papá trabajaba tanto para tener tan poco. Bruno, en cambio, lo seguía en todo, repitiendo sus quejas y comparaciones. Recuerdo la primera gran discusión con Tomás. Tenía 18 años y Julián le ofreció trabajar en el taller, aprender el oficio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá», le gritó. Aquellas palabras fueron como un puñal. Esa noche encontré a Julián sentado en el porche, mirando las estrellas en silencio. No lloraba, pero sus ojos tenían esa sombra que deja la decepción. No hablamos mucho, pero me tomó la mano y entendí que algo en él se había roto. El tiempo pasó y mis hijos hicieron lo que dijeron que harían. Se fueron a la ciudad, se hicieron de dinero, de trajes, de casas más grandes de las que yo me atrevería a pisar. Al principio me sentía orgullosa. Mis hijos habían escapado de la pobreza que nos asfixiaba, pero pronto ese orgullo se transformó en soledad. Las llamadas eran breves, las visitas esporádicas, y cuando venían parecía que lo hacían por compromiso. La casa que una vez fue su refugio se convirtió en una parada incómoda en su agenda. Hoy, parada frente a la tumba de Julián, todo eso me golpea como una ola fría. Durante años me dije que estaban ocupados, que algún día volverían a ser los niños que me abrazaban las rodillas, que se subían a la bicicleta de su padre para reírse. Pero ahora, con el celular ardiendo en mi bolso y ese mensaje que dice que no confíe en ellos, siento que perdí a mis hijos mucho antes de perder a mi esposo. Y en mi interior, una voz empieza a susurrar que quizás ha llegado la hora de abrir los ojos y dejar de justificar lo injustificable. ¿Quieres que siga con la misma intensidad en la siguiente parte? 3, 7, fuestrio, 12, torfuestrio. Contexto familiar y semilla del conflicto, mostrando cómo crece el distanciamiento, las primeras presiones de venta de la casa y el resentimiento oculto. Con los años la distancia no fue solo geográfica. Al principio yo creía que la ciudad había tragado a mis hijos por las exigencias del trabajo, que era normal que vinieran menos seguido. Me repetía que las nuevas generaciones tienen su propio ritmo, que debíamos darles espacio. Pero cada llamada se fue haciendo más breve, cada visita más incómoda. Cuando llegaban, no era con la risa de antes, sino con un aire de prisa, como si estuvieran tachando un pendiente de su lista. Julián trataba de disimular su tristeza, bromeando con que por lo menos venían bien vestidos, pero en sus ojos se leía algo que me partía el alma: añoranza por los niños que habíamos criado. Tomás fue el primero en mostrar incomodidad con nuestra forma de vida. Una tarde de verano, mientras Julián limpiaba la grasa del taller y yo colgaba ropa en el patio, él miró alrededor y suspiró con impaciencia. «Mamá, papá, esta casa se está cayendo a pedazos. ¿Por qué no venden y se mudan a algo mejor?» Yo sonreí y le dije que no necesitábamos nada mejor, que ese lugar guardaba todos nuestros recuerdos. Pero él insistió, hablando de plusvalía, de inversión, de modernidad. Recuerdo que Julián se quedó callado un buen rato y luego le respondió con voz grave: «No todo lo que vale se puede medir en dinero, hijo». El comentario no le gustó a Tomás. Sus ojos se endurecieron y esa noche apenas cenó con nosotros. Desde entonces, sus visitas se llenaron de observaciones: que el techo de lámina era peligroso, que la calle era insegura, que la cocina necesitaba remodelación. Cada palabra era como si me arrancara un ladrillo de la casa. Bruno, que siempre había sido más callado, comenzó a repetir lo mismo, apoyando a su hermano en cada sugerencia. Poco a poco dejaron de preguntarnos cómo estábamos y comenzaron a decirnos qué debíamos hacer. Cuando Tomás se comprometió con Valeria, las cosas se pusieron peor.
La primera vez que ella vino, sus tacones se hundieron en la tierra del porche, y yo supe que no le gustaba ese lugar. Me dio la mano apenas con la punta de los dedos y su sonrisa fue cortés, pero vacía. Durante la cena apenas probó la comida que había preparado con tanto amor. Luego escuché cómo le susurraba a Tomás que la próxima vez nos llevarían a un restaurante decente. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto directo. A partir de ahí, cada vez que venían, sentía que nuestra casa era un lugar que soportaban, no que disfrutaban. Julián lo notaba todo. Una noche, mientras tomábamos café en el porche, me dijo: «Clara, el dinero ha cambiado a nuestros hijos. Ya no somos suficientes para ellos». Yo me negaba a creerlo. Defendía a los muchachos diciendo que estaban ocupados, que las nuevas generaciones son así, que eventualmente volverían a sus raíces. Pero en el fondo, algo en mí comenzaba a romperse. Esa sensación de que nuestros propios hijos nos miraban con lástima en lugar de orgullo era como una espina que no podía arrancarme. La presión para vender la casa fue subiendo de tono. Tomás llegó un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Nos habló de cuánto valía la propiedad, de las mejoras que podríamos hacer si nos mudábamos a un lugar más pequeño pero más cómodo. Julián los escuchó en silencio y luego le devolvió los papeles sin siquiera mirarlos. «Esta es nuestra casa. ¿No estás a la venta?» Tomás apretó los labios, molesto, y se fue sin despedirse. Bruno lo siguió sin decir una palabra. Yo me quedé en medio de la sala sintiendo que el aire se había vuelto pesado. A partir de ese día, las visitas fueron aún más tensas. Trajeron agentes de bienes raíces para valorar la casa sin pedirnos permiso. Un día llegué del mercado y encontré a un desconocido midiendo las ventanas. «Es para un posible comprador», me dijo Tomás con naturalidad, como si fuera algo acordado. Julián se enfureció y lo echó de la propiedad. Esa fue la primera vez que vi a mi esposo realmente alterado. «Quieren sacarnos de aquí como si fuéramos un estorbo», me dijo mientras tiraba la cinta métrica a la calle. En las siguientes reuniones comenzaron a hablar de nuestra edad, de la necesidad de planear el futuro. Valeria fue la que lanzó la idea de mudarnos a una comunidad de jubilados. Allí tendrán compañía, atención médica, actividades. Es lo mejor para ustedes. Yo me quedé helada. No era una sugerencia. Era una manera elegante de decirnos que ya no encajábamos en la vida de ellos. Julián se enderezó en su silla y dijo con voz firme: «No necesitamos un asilo. Estamos bien aquí». Vi cómo los labios de Tomás se tensaron. Bruno desvió la mirada, incómodo, pero no lo contradijo. Lo que más me dolió fue ver cómo poco a poco dejaron de tratarnos como padres y comenzaron a tratarnos como un problema que necesitaba solución. Ya no eran charlas de familia, eran reuniones de negocios. Los domingos en los que jugábamos a las cartas quedaron en el pasado. Las navidades se volvieron frías, con regalos caros que no necesitábamos y conversaciones superficiales. Cuando se iban, yo me quedaba en la puerta despidiéndome con la mano, sintiendo que la casa volvía a respirar solo cuando su coche desaparecía en la esquina. Cada palabra de esas visitas se quedó guardada en mi memoria. Hoy, al recordar esas conversaciones al lado del ataúd de Julián, todo cobra un sentido que antes me negaba a ver. No era preocupación lo que ellos tenían por nosotros, era impaciencia. Era la urgencia de resolver lo que para ellos era un problema. Y ahora, con ese mensaje en mi celular advirtiéndome que no confíe en ellos, todo se ilumina con una luz terrible. Quizás Julián ya lo había presentido. Quizás su silencio en el porche cada noche era la forma que tenía de advertirme que algo se avecinaba. El día del accidente comenzó como cualquier otro martes. Recuerdo que el sol entraba tibio por la ventana de la cocina mientras yo preparaba el café y cortaba pan para el desayuno. Julián salió temprano como siempre, con su overol azul y su caja de herramientas. Me dio un beso en la frente y me dijo: «Hoy terminaré la bicicleta de Don Justo para que pueda volver al trabajo». Ese era mi Julián, siempre pensando en los demás antes que en sí mismo. No imaginaba que esas serían las últimas palabras tranquilas que escucharían mis oídos. Una hora después, el teléfono de la casa sonó con una urgencia que me heló la sangre. Contesté y una voz masculina, desconocida, me dijo: «¿La señora Vargas?
Le hablamos del Hospital General de Santa Lucía. Su esposo sufrió un accidente en el taller. Debe venir de inmediato. Sentí que el piso se me movía. Apenas alcancé a responder. Voy en camino. Antes de que las lágrimas me nublaran la vista, mis manos temblaban tanto que las llaves se me caían. Tuve que pedirle a mi vecina Irene que me llevara en su camioneta porque yo no podía ni sostener el volante. Durante el trayecto mi mente se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Julián era cuidadoso hasta el extremo. Revisaba cada máquina, cada tornillo, cada válvula antes de trabajar. ¿Cómo podía haber tenido un accidente tan grave? Recuerdo que el camino al hospital me pareció más largo que nunca. Cada semáforo parecía tardar siglos. Cuando por fin llegamos, lo primero que vi fue a Tomás y Bruno en la entrada, impecables en sus trajes, como si hubieran sabido con anticipación que debían estar ahí. Eso me pareció extraño. Nadie los había llamado que yo supiera. Ellos me abrazaron con esa mezcla de afecto y prisa que ya les conocía. «Mamá, papá está mal», me dijo Tomás. «Pero los médicos están haciendo todo lo posible». Bruno agregó algo sobre una máquina que había explotado en el taller y yo sentí un nudo en la garganta. Una explosión. ¿Cómo era posible que en nuestro taller tan bien cuidado hubiera pasado algo así? Entré a toda prisa y el olor a desinfectante me golpeó. El sonido de los monitores en la sala de terapia intensiva se mezclaba con mis latidos acelerados. Cuando vi a Julián en esa cama, conectado a tubos y con el cuerpo cubierto de vendajes, sentí que me arrancaban el alma. Apenas si podía reconocerlo. Su rostro estaba hinchado, sus brazos inmóviles, sus ojos cerrados. Me acerqué a su cama y tomé su mano, la única parte de él que parecía intacta. «Julián, amor mío, estoy aquí. No te vayas, por favor». Durante un instante sentí un leve apretón, tan suave que casi lo creí imaginación. Pero yo sé lo que sentí. Él estaba allí, luchando por regresar. Los médicos entraron poco después. El doctor Ceballos, un hombre alto y de voz grave, me explicó que Julián había sufrido quemaduras graves y un traumatismo cráneoencefálico. Sus probabilidades de sobrevivir eran inciertas y estaba en coma inducido. Debemos esperar, señora Vargas. Las próximas 72 horas serán decisivas. Sentí que el tiempo se rompía. Me quedé allí, junto a su cama, rezando en silencio, prometiendo todo lo que tenía para que se salvara. Durante esos días prácticamente viví en el hospital. Dormía en las incómodas sillas de la sala de espera, despertando cada vez que las enfermeras entraban a revisar las máquinas. Tomás y Bruno se turnaban para quedarse conmigo, pero noté algo que me inquietó. Pasaban más tiempo hablando con los médicos y revisando papeles que sentados al lado de su padre. Escuché fragmentos de conversaciones sobre seguros, costos, pólizas. Yo no quería oír de dinero. Solo quería oír que Julián abriría los ojos. En el segundo día, Tomás me dijo con aparente suavidad: «Mamá, revisamos la póliza de papá. Tiene una cobertura de $50,000. Al menos no tendrás que preocuparte por las cuentas». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Cómo podía hablar de dinero cuando su padre aún respiraba gracias a las máquinas? «No me importa el dinero», le respondí con dureza. «Solo quiero que viva». Él sonrió con esa mueca incómoda que usa cuando se siente descubierto, pero no dijo nada más. La noche del tercer día fue la más larga de mi vida. Irene me llevó café y me animó a no perder la fe. «Si alguien puede resistir es Julián», me dijo. Me quedé dormida un momento y desperté con la sensación de que algo pasaba. Entré corriendo a la habitación y vi a las enfermeras ajustar los monitores. Durante un segundo creí ver que sus párpados se movían, como si quisiera abrir los ojos. Le apreté la mano y juraría que él intentó apretar la mía. «Está reaccionando», grité. Pero la enfermera solo negó con la cabeza. «A veces son espasmos, señora. No significa que esté consciente». Yo sabía que no era un espasmo. Julián estaba tratando de decirme algo. Esa madrugada, a las 4:37 de la mañana, las alarmas sonaron. Corrí al cuarto y vi a los médicos trabajando desesperadamente. «¡No! ¡No me lo quiten!», grité. Después de 40 minutos de maniobras,
El doctor Ceballos me miró con expresión seria. Lo siento, señora Vargas. Hicimos todo lo posible. Sentí que el mundo se detuvo. Abracé el cuerpo inmóvil de Julián, aún tibio, y lloré como nunca. Tomás y Bruno llegaron 1 hora después, extrañamente compuestos, y trajeron ya números de funerarias y documentos para firmar. Incluso en mi dolor, algo en esa eficiencia me pareció inquietante. El día que nos dieron el diagnóstico final, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El doctor Ceballos me citó en una oficina pequeña, con olor a desinfectante y papeles viejos. La luz fría de neón hacía que todo se viera aún más triste. «Señora Vargas», dijo con voz grave, «la condición de su esposo es crítica. Las quemaduras se han infectado y el traumatismo craneal es más severo de lo que pensábamos. Hay muy pocas probabilidades de que despierte». Sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas pude tragar. Mis manos sudaban. «Queremos intentarlo todo», respondí con un hilo de voz. «No importa cuánto cueste ni cuánto tiempo tome». El doctor suspiró, compasivo, pero sus ojos tenían ese brillo de quien ya lo ha dicho demasiadas veces. Podemos mantenerlo con vida de manera indefinida, pero la calidad de vida sería nula. Es posible que nunca vuelva a hablar, a caminar, ni a reconocerla. Es algo que debe considerar. Salí de esa oficina tambaleándome, con las piernas como de papel. En el pasillo me esperaban Tomás y Bruno. Antes de que pudiera hablar, Tomás se adelantó. «Mamá, tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así». Esa frase me cayó como un golpe. «¿Prácticos?», repetí, sintiendo que la rabia me subía por la garganta. «Estamos hablando de tu padre, del hombre que te enseñó a caminar, que trabajó toda su vida para darte lo mejor». Bruno puso una mano en mi hombro, como para calmarme, pero su gesto fue más condescendiente que cariñoso. «Pensamos en ti, mamá. Las cuentas del hospital son altísimas. Podrías quedarte sin nada». El dinero otra vez. Siempre el dinero. Como si la vida de Julián pudiera medirse en billetes. Esa noche me quedé sola en la habitación de Julián, escuchando el pitido constante de las máquinas. Le hablé en voz baja, con lágrimas en los ojos. «No sé qué hacer, Julián. Ellos dicen que te deje ir, pero yo no quiero. Si puedes oírme, dame una señal». En ese momento sentí su mano moverse, apenas un temblor, pero suficiente para que mi corazón se agitara. «Lo escuchaste», le dije a la enfermera, pero ella negó con la cabeza. «No significa nada, señora». Para mí lo significó todo. Significó que él seguía allí, que seguía luchando. Al día siguiente, Tomás llegó con más papeles. «Mamá, si firmamos esto, el hospital podrá desconectarlo de las máquinas». Papá dejó claro que no quería ser una carga. Yo no podía creer lo que escuchaba. «¿Carga?», grité. «¿Así llaman al hombre que les dio la vida? No es una carga, es su padre». La discusión subió de tono, y los pacientes de la sala contigua pudieron escuchar. Irene, mi vecina, me tomó de la mano para que me calmara. «No firmaré nada», dije finalmente con voz firme. «Mientras su corazón lata, estará vivo para mí». La tensión se podía cortar con cuchillo. Los días siguientes fueron un desfile de susurros, de miradas entre mis hijos, de llamadas misteriosas. Escuché a Bruno hablando por teléfono sobre las pólizas de seguro, sobre fechas de cobro, sobre documentos de herencia. Mi estómago se encogía con cada palabra que alcanzaba a oír. ¿Por qué esa prisa? ¿Por qué tanto interés en el dinero cuando Julián seguía respirando? Cuando finalmente llegó la madrugada en que mi esposo partió, yo estaba allí, sosteniendo su mano. Sentí cómo su pulso se hacía más débil hasta detenerse por completo. Grité, lloré, supliqué a los médicos que siguieran intentando, pero después de 40 minutos me dijeron que había muerto. Abrazada a su cuerpo, con el corazón desgarrado, vi cómo Tomás y Bruno entraban a la sala 1 hora después. Venían vestidos de manera impecable, serenos, como si ya hubieran hecho las paces con la muerte de su padre. «Ya hablamos con la funeraria de San Juan», me dijo Tomás en tono profesional. «Pueden venir a recoger el cuerpo esta mañana. También iniciamos el proceso de reclamación del seguro.
Apenas podía escuchar lo que decía. Mi mundo acababa de derrumbarse y ellos hablaban de trámites, de dinero, de logística. Era como si el dolor de una madre y esposa no tuviera lugar en su agenda. Irene me abrazó y me dijo al oído: «Clara, tienes que ser fuerte. Algo en todo esto no me gusta». A los pocos días, el funeral estaba organizado sin que yo pudiera opinar. Tomás eligió el ataúd más sencillo, el servicio más corto. Incluso redujo la lista de invitados. «Papá hubiera querido algo íntimo», dijo. Pero yo sabía que Julián habría querido que sus vecinos, sus amigos del taller, todos vinieran a despedirse. Me sentía como una invitada en el entierro de mi propio esposo. No era solo la tristeza, era la sensación de que algo se me estaba escapando de las manos, algo que iba más allá de la muerte. Recuerdo mirar a mis hijos ese día y sentir que no los reconocía. Había en ellos una calma inquietante, como si estuvieran más aliviados que tristes. Sus abrazos eran fríos, sus lágrimas escasas, y entonces, en medio de ese dolor, empecé a sentir otra cosa: sospecha. Algo andaba mal, y aunque no tenía pruebas todavía, en mi corazón comenzó a encenderse una alarma que no se apagaría jamás. El día del funeral amaneció nublado, como si el cielo también guardara luto. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre años atrás. Irene vino temprano para ayudarme a peinarme y abotonar la espalda del vestido, porque mis manos no paraban de temblar. «Sé fuerte, Clara», me susurró mientras me acomodaba un mechón de cabello. «A Julián le gustaría verte erguida». Asentí, pero por dentro me sentía vacía, como una casa abandonada. Cuando llegamos al cementerio, lo primero que me sorprendió fue lo poca gente que había. Esperaba ver a los amigos del taller, a los vecinos, a los muchachos que Julián ayudó alguna vez con una bicicleta descompuesta. Pero solo estábamos nosotros, el pastor y un par de empleados de la funeraria. «¿Dónde están los demás?», le pregunté a Tomás. «No quisimos molestar a nadie, mamá», respondió con tono seco. Papá era reservado, hubiera preferido algo íntimo. Pero yo sabía que no era cierto. Julián amaba su comunidad. Siempre decía que en las buenas y en las malas había que estar presente para despedir a los que partían. El ataúd que eligieron era el más sencillo, de madera clara, sin adornos. Cuando lo vi sentí un nudo en la garganta. Julián merecía algo más digno, pensé. Pero me quedé callada porque no tenía fuerzas para pelear. Todo parecía apresurado. El pastor comenzó el servicio sin dar tiempo a que llegaran más personas. Las palabras fueron breves, y antes de darme cuenta ya estábamos en el momento de la despedida final. Tomás se mantuvo serio, mirando de vez en cuando el reloj de pulsera. Bruno parecía inquieto, como si tuviera algo más que hacer después de enterrar a su padre. Valeria revisaba su teléfono cada pocos minutos, escondiéndolo tras el velo. Sus gestos eran tan calculados que por un instante me dieron escalofríos. ¿Cómo podían estar tan tranquilos, tan fríos? Yo quería gritar, romper el silencio con un lamento que le hiciera saber al mundo que el amor de mi vida estaba dentro de ese ataúd. Cuando llegó el momento de echar tierra, mis piernas se negaron a sostenerme. Irene tuvo que ayudarme a dar los pasos hasta la fosa. Cada palada que caía sobre la madera era como si me arrancaran un pedazo de alma. Cerré los ojos y recé: «Dios mío, dame fuerzas para soportar esto». Pero al abrirlos, vi algo en la mirada de Tomás que me heló. No era tristeza, era impaciencia. Como si contara los minutos para que todo terminara. Mientras el pastor hacía la última oración, mi mente comenzó a repasar los últimos días. La rapidez con que organizaron todo, la ausencia de amigos, la elección del ataúd barato, la frialdad con que me informaron de cada decisión. Todo parecía más un trámite que una despedida, y en ese momento lo sentí. Algo no encajaba. El funeral no era solo para honrar a Julián, era para cerrar el capítulo lo más rápido posible. Guardé silencio, pero mis ojos comenzaron a observar cada detalle. Bruno evitaba mirarme directamente. Valeria jugaba con su teléfono. Tomás murmuraba algo con el encargado de la funeraria. Mi intuición de madre me gritaba que había algo más, algo que todavía no entendía, pero que estaba a punto de descubrir.
Cuando terminó el servicio, me quedé un momento sola junto a la tumba. La brisa fría del cementerio me hizo estremecer y apreté el bolso contra mi pecho. Fue entonces cuando sentí la vibración. Pensé que era una llamada de pésame, pero no. Era un mensaje de texto. Al abrirlo, mis ojos se abrieron de par en par. Estoy vivo. No soy yo el que está en ese ataúd. No confíes en nuestros hijos. El celular casi se me cae de las manos. Mis rodillas flaquearon y tuve que sostenerme de la cruz de hierro para no desplomarme. El ruido alrededor se apagó, como si todo se hubiera detenido. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré hacia donde estaban mis hijos. Tomás hablaba con el pastor. Bruno revisaba su reloj. Nada en sus rostros mostraba sorpresa ni dolor. Guardé el celular en el bolso rápidamente. No podía dejar que nadie viera ese mensaje. Al menos no hasta entender qué estaba pasando. Sentí que el aire se volvía más denso, que cada paso hasta la salida era una lucha por no gritar. Sabía que ese mensaje lo cambiaba todo. El duelo, la sospecha, el futuro. Lo que hasta ese momento había sido solo dolor, se convirtió en miedo. Mis manos temblaban mientras sacaba de nuevo el celular y respondía con torpeza. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Mi respiración era agitada. Sentía el corazón golpearme el pecho como un martillo. Apenas terminé de escribir, la respuesta llegó como una flecha directa. No puedo decirlo. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Sentí que el aire del cementerio se volvía más frío, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. Guardé el teléfono rápidamente, mirando de reojo para asegurarme de que nadie me hubiera visto. Levanté la vista y vi a Tomás. Sonreía débilmente a un conocido que se acercaba a dar el pésame, pero algo en su mirada me hizo estremecer. Era una sonrisa educada, sí, pero vacía, como si en su mente estuviera en otro lugar. Bruno estaba de brazos cruzados, mirando la tumba sin un atisbo de emoción. Valeria, impaciente, volvió a deslizar su dedo por la pantalla del celular. De pronto, la escena ya no me parecía un funeral, sino un teatro en el que yo era la única que no tenía el guión. El mensaje ardía en mi mente. ¿Y si era verdad? ¿Y si el cuerpo que acabábamos de enterrar no era el de Julián? Recordé el momento en el hospital en que supuestamente lo identificamos. Fue todo tan rápido, tan envuelto en vendajes y tubos. Apenas vi su rostro. Podría haber sido cualquiera. El doctor Ceballos se encargó de apresurar el proceso, diciendo que había riesgo de infección si esperábamos demasiado. ¿Por qué tanta prisa? Mientras caminábamos hacia la salida, sentí que mi respiración se aceleraba. Tomás se acercó a ofrecerme el brazo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, su voz cargada de una dulzura que ahora me parecía sospechosa. Sí, mentí apretando el bolso contra mi cuerpo. Solo necesito descansar. Sus ojos se clavaron en los míos un segundo más de lo normal, como intentando leerme la mente. Luego asintió y me guió hacia el coche. En el camino de regreso, el silencio se volvió insoportable. Escuchaba el zumbido del motor, el roce de las llantas sobre el asfalto y el repiqueteo de mi propio corazón. Valeria rompió el silencio. Tenemos que hablar de los documentos del seguro cuanto antes. Bruno asintió con la cabeza y Tomás dijo: Lo veremos después de la cena. Yo giré la cara hacia la ventana para que no vieran mis lágrimas. Mi esposo estaba supuestamente muerto hacía solo unas horas, y ya ellos planeaban hablar de dinero. Al llegar a casa, me encerré en mi habitación con la excusa de querer estar sola. Saqué el celular y releí los mensajes una y otra vez, como si fueran un rompecabezas. Si era cierto, si Julián estaba vivo en algún lugar, entonces lo que había sucedido era mucho más que un accidente. Era una trampa. Pero, ¿por qué mis propios hijos me querrían engañar? ¿Por dinero? ¿Por la casa? ¿Por las pólizas? Mi mente se llenaba de preguntas que me hacían temblar. Respondí con otro mensaje. Necesito pruebas. Si eres quien dices ser, dime algo que solo Julián y yo sepamos. Pasaron unos minutos eternos, y entonces el celular vibró de nuevo. La última vez que llovió fuerte, el techo de la cocina se filtró. Guardé la cubeta azul debajo de la gotera y dije que parecía un tambor desafinado. Sentí que las lágrimas me corrían por las mejillas. Solo Julián podía saber eso.
Esa fue una de esas bromas domésticas que jamás contamos a nadie. Con el corazón desbocado miré mi reflejo en el espejo. Mi rostro estaba pálido, las ojeras profundas, pero mis ojos ardían con una mezcla de miedo y determinación. Tenía que averiguar la verdad. Si él estaba vivo, debía encontrarlo. Y si no, debía descubrir quién me estaba enviando esos mensajes y por qué. Guardé el celular y respiré hondo. Al salir de la habitación, Tomás estaba en la sala hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, colgó de inmediato. ¿Con quién hablabas?, pregunté con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Nada importante», respondió demasiado rápido. Sonrió, pero esa sonrisa ya no me tranquilizaba. Ahora la sentía como una máscara. Me senté a la mesa con ellos para la cena, pero cada cucharada me sabía a hierro. Cada mirada de mis hijos era un enigma. Valeria hablaba de remodelaciones, Bruno de negocios en la ciudad. Tomás insistía en que después del luto debíamos tomar decisiones importantes. Yo asentía en silencio, pero por dentro solo pensaba en una cosa. Esa noche revisaría cada documento, cada papel, cada rincón de la casa en busca de respuestas. Esa noche esperé a que todos se fueran a dormir. Caminé por la casa descalza para no hacer ruido, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Llegué al taller de Julián, que aún conservaba su olor a aceite y madera. Encendí la lámpara de escritorio y abrí la vieja caja de metal donde guardábamos los documentos importantes. Mis manos temblaban mientras sacaba papeles uno por uno. Actas, recibos, contratos. Todo lo que era nuestra vida en papel estaba allí. Lo primero que encontré fue la póliza de seguro de vida que Tomás mencionó en el hospital. Efectivamente, estaba actualizada hacía apenas 6 meses. La cobertura había pasado de $5.000 a $50.000. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Julián jamás me habló de ese cambio. Siempre tomábamos decisiones juntos, sobre todo las que implicaban dinero. ¿Por qué lo hizo en secreto? O peor aún, ¿realmente lo hizo él? Seguí revisando y encontré otra póliza que desconocía. Un seguro de accidentes laborales contratado 2 meses antes de su supuesta muerte. Pagaba $5.000 en caso de accidente en el trabajo. Recordé que Julián siempre decía que su taller era su lugar seguro, que ninguna máquina explotaría porque él revisaba todo personalmente. Entonces, ¿por qué de repente pensó que necesitaba un seguro extra? Me senté en la silla, respirando hondo, mientras acomodaba los documentos sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas. Allí estaba la prueba de que algo había cambiado en los últimos meses. Era como si alguien hubiera estado planeando cada paso, preparando el terreno para que su muerte pareciera una desgracia y, al mismo tiempo, generara dinero. Luego encontré algo que me heló. Recibos de retiros de nuestra cuenta de ahorros. Grandes cantidades, 3.000 en enero, 4.000 en febrero, otros más en marzo. Yo llevo la contabilidad de la casa desde siempre y jamás autorizamos esos movimientos. Fui al banco al día siguiente para confirmar y la gerente, la señora Juárez, me explicó que Julián los había retirado personalmente, a veces acompañado de Tomás. Dijo que era para reparaciones en el taller, pero yo sabía que no había habido ninguna reparación reciente. Revisé las firmas de los recibos con lupa. A simple vista eran de Julián, pero la letra era extrañamente temblorosa, insegura, como si la hubiera hecho bajo presión o incluso falsificada. Conocía su caligrafía de memoria. Era firme, recta, clara. Esta se veía como la de alguien que no quería firmar, pero no tenía opción. El estómago se me encogió al pensar que quizá mi esposo había sido manipulado para sacar ese dinero. Entonces vi un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con el corazón en la garganta. Dentro había una nota breve, escrita por Julián 3 días antes de su accidente. Tomás insiste en que aumente el seguro. Dice que es para protegerte, Clara. Pero algo no me parece bien. No confío en sus intenciones. Mis manos comenzaron a sudar. Ahí estaba la confirmación de lo que mi corazón ya sospechaba. Julián había sentido el peligro. Guardé la carta y los documentos en una bolsa que escondí en mi armario. Al regresar a la sala vi luces encenderse en el pasillo. Tomás estaba despierto. «¿Qué haces levantada, mamá?», preguntó su voz cargada de sospecha. «No podía dormir», respondí con frialdad. Estaba tomando un vaso de agua. Me observó unos segundos,
como si quisiera confirmar si mentía, y luego se dio la vuelta. Regresé a mi cuarto con el corazón latiendo a toda prisa. Saqué el celular y encontré otro mensaje del número desconocido. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Julián de que lo hiciera. Ya tenían todo planeado. Mis manos comenzaron a temblar. La sospecha se transformó en certeza. Mis propios hijos estaban involucrados. Me senté en la cama, con el celular en una mano y la carta en la otra, sintiendo que el mundo se me derrumbaba. Las piezas encajaban de forma cruel. Las pólizas aumentadas, los retiros de dinero, la prisa por desconectar a Julián, el funeral apresurado. Ya no podía seguir justificando lo injustificable. Lo que estaba frente a mí no era solo un accidente, era un plan. Y si el mensaje era cierto, el plan aún no había terminado. Al día siguiente mi celular volvió a vibrar, pero esta vez el mensaje era más largo. Mi nombre es Héctor Zamora. Soy detective privado. Julián me contrató 3 semanas antes de su accidente porque sospechaba de Tomás y Bruno. Tengo pruebas. Si quieres la verdad, ven mañana al café de la esquina a las 3 de la tarde. Siéntate en la última mesa. Estaré allí. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Julián no solo había sospechado, había tomado acción. Pasé el resto del día en silencio, fingiendo normalidad frente a mis hijos. Pero por dentro ardía de ansiedad. Cada palabra de Valeria, cada gesto de Tomás, cada mirada de Bruno me parecían ensayados, como si estuvieran vigilando mis reacciones. Evité confrontarlos. Necesitaba pruebas, no sospechas. Esa noche apenas dormí. La idea de encontrarme con un desconocido me daba miedo, pero la posibilidad de descubrir la verdad me mantenía en pie. Llegué al café media hora antes de la cita. Era un lugar sencillo, con mesas de madera y olor a pan recién horneado. Pedí un té de manzanilla para disimular mis nervios y me senté en la última mesa, mirando constantemente la puerta. A las 3 en punto, un hombre de unos 50 años, alto, de cabello entrecano y expresión seria, se acercó y me preguntó en voz baja. «¿Señora Vargas?» Asentí sintiendo un nudo en la garganta. «Soy Héctor Zamora», dijo mientras se sentaba frente a mí. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa y una pequeña grabadora de voz. «Antes de mostrarle nada necesito que sepa que lo que va a escuchar es doloroso». «¿Está lista?» Respiré hondo y asentí. «Me he estado preparando desde el día del funeral», respondí con firmeza. Mis manos temblaban, pero mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Héctor encendió la grabadora. La primera voz que escuché fue la de mi Julián. Era como si hubiera regresado de entre los muertos. «Señor Zamora», decía su voz en la grabación. «Si algo me pasa, no fue un accidente. Mis hijos llevan semanas insistiendo en que aumente mi seguro de vida. Tomás incluso trajo los papeles ya listos para firmar. Algo no huele bien». Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero no dije nada. La grabación continuó. «Bruno también está raro. Me hace preguntas sobre mis rutinas. ¿Qué desayuno? ¿A qué hora salgo de casa? Dice que es por preocupación, pero lo siento nervioso. ¿Y Valeria?» Ella presiona a Tomás. A veces creo que ella es la que está detrás de todo. La voz de Julián se quebró un momento. «Solo quiero que Clara esté a salvo. Si me pasa algo, dígaselo». Mi corazón se encogió al escucharlo preocuparse por mí, incluso en medio de su miedo. Héctor detuvo la grabadora y me miró con seriedad. «Eso fue 3 semanas antes de su accidente. Pero tengo algo más reciente». Encendió otra grabación. Esta vez la voz era de Tomás. «No podemos esperar más», decía, su tono frío y decidido. «El viejo está empezando a sospechar. Ya tengo el metanol. Es perfecto. Los síntomas se parecen a un ataque al corazón. Nadie lo cuestionará». Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Otra grabación comenzó, esta vez con la voz de Bruno. «Todo está listo. Mañana en la mañana Carlos se lo pondrá en el café. Le dijimos que es un suplemento que el médico recomendó. No sospechará nada». Mi mano apretó tanto la mesa que mis nudillos se pusieron blancos. Mis propios hijos hablaban de envenenar a su padre como si planearan cambiar una cerradura. Héctor me mostró entonces una serie de fotografías.
En ellas aparecía Tomás saliendo de una ferretería con una botella pequeña en la mano. Lo pagó en efectivo y usó un nombre falso, explicó el detective. Pero la cámara de seguridad lo captó de frente. No hay duda. También había documentos de deudas. Tomás debía $70.000 a un prestamista y Bruno 40.000 en juegos de azar. Ahora entendía la urgencia, la frialdad, la prisa por vender la casa y cobrar el seguro. Cerré la carpeta con manos temblorosas. Las lágrimas corrían libres por mi rostro, pero dentro de mí comenzaba a nacer algo más fuerte que el dolor. Determinación. No voy a dejar que se salgan con la suya, dije en voz baja. Héctor asintió. Entonces tenemos que actuar rápido. No solo planeaban matar a su esposo, señora Vargas. También la quieren incapacitar legalmente a usted para controlar todo el dinero. Si no hacemos algo, en pocos días podrían encerrarla en un lugar donde nadie la escuche. Salí del café con la carpeta apretada contra el pecho, como si llevara una bomba que podía explotar en cualquier momento. Mis pasos eran lentos pero firmes. Mi mente hervía. Cada palabra que escuché en esas grabaciones retumbaba en mi cabeza como un eco sin fin. Metanol, accidente, incapacitación legal. Lo que estaba viviendo ya no era solo dolor de viuda. Era el preludio de una guerra que debía pelear sola, porque ahora sabía que mis propios hijos eran mis enemigos. Al llegar a casa me encontré con Tomás en la sala. «Mamá, tenemos que hablar de tu futuro», me dijo sirviéndose un vaso de vino, sin siquiera preguntarme si yo quería. «El dinero del seguro ya está en trámite. Podrías mudarte a una comunidad de jubilados, un lugar seguro. Bruno y yo podríamos encargarnos de tus finanzas para que no tengas que preocuparte». Cada palabra me sonaba como veneno. Apreté los dientes y respondí con calma fingida. «Déjenme tiempo para pensar». Él sonrió, pero sus ojos tenían un brillo inquietante. «No tardes mucho. Es por tu bien». Esa noche apenas pude dormir. Caminaba por la casa en silencio, sintiendo que cada sombra podía ocultar un peligro. Revisé las cerraduras de las puertas. Miré por la ventana una y otra vez. En mi bolso el celular volvió a vibrar. Era otro mensaje de Héctor. «Los escuché esta mañana. No solo quieren controlarla, también planean deshacerse de usted. Piensan hacerlo parecer un suicidio por depresión. Necesitamos ir con la policía cuanto antes». Sentí un escalofrío que me heló hasta los huesos. Me senté en la cama y lloré, pero no de tristeza, sino de rabia. ¿Cómo era posible que aquellos niños que yo amamanté, que yo cuidé cuando tenían fiebre, estuvieran planeando algo tan monstruoso? De pronto entendí el silencio de Julián en las últimas semanas, su mirada lejana en el porche. Él lo había presentido todo, y ahora me tocaba a mí terminar lo que él empezó. Buscar justicia, aunque eso significara perder a mis hijos para siempre. A la mañana siguiente fingí normalidad. Preparé el desayuno como siempre, serví café, pregunté por trivialidades. Tomás y Bruno charlaban sobre inversiones, como si nada hubiera pasado. Valeria me observaba con una sonrisa ligera, esa sonrisa que siempre me hizo sentir pequeña en mi propia casa. Yo asentía y sonreía, pero por dentro mi mente estaba planeando cada paso. En cuanto se fueron, llamé a Héctor. «Estoy lista», le dije. «Hoy mismo iremos a la policía». Él respondió que había hablado con el capitán Beltrán, un oficial honesto que conocía bien los casos de fraude y homicidio. «Debe llevar todo: la carta de Julián, los documentos de las pólizas, los audios, las fotos. Con eso obtendremos una orden judicial». Colgué la llamada y sentí que mi respiración se volvía más estable. Por primera vez en semanas sentía que tenía una salida. Guardé toda la evidencia en un sobre grande, lo escondí bajo mi ropa y me cambié de vestimenta para no llamar la atención. Antes de salir miré el taller de Julián, ahora silencioso. Toqué su caja de herramientas y susurré: «Voy a terminar esto, amor, te lo prometo». Cerré la puerta con llave y salí rumbo a la estación de policía. En el camino, mi mente me mostraba escenas de mis hijos jugando en el patio, de las navidades que pasamos juntos, de las risas que alguna vez llenaron esta casa. Cada recuerdo era un puñal, pero también un motor.
No podía permitir que lo que hicieron quedara impune. La justicia no me devolvería a Julián, pero al menos lo honraría. Al llegar a la estación, Héctor ya me esperaba. Su expresión era seria, pero en sus ojos vi respeto. «Ha sido valiente, señora Vargas», me dijo. «No todas las madres se atreven a enfrentar a sus propios hijos». Me aferré a la carpeta y respondí. «No son los hijos que crié, son hombres que eligieron el camino de la avaricia. Y yo no voy a permitir que me entierren viva». Entramos juntos a la oficina del capitán Beltrán. El olor a café viejo y a papeles me dio confianza. Era el olor de la ley, de la posibilidad de justicia. Entregué uno a uno los documentos, las grabaciones, las fotografías. Cada prueba era como una piedra que se quitaba de mi espalda. Cuando el capitán escuchó las grabaciones, frunció el ceño y dijo: «Esto es grave. Con esto podemos iniciar el proceso de arresto». En ese instante supe que el tiempo de llorar había terminado. Era hora de luchar. El capitán Beltrán tomó mi declaración formal. Cada palabra registrada en un acta que me pareció interminable. Volví a contar paso a paso todo. El accidente, la prisa por desconectar a Julián, el funeral apresurado, el mensaje en el cementerio, los documentos y la carta que descubrí, las grabaciones de Héctor. Cuando terminé, el capitán me miró fijo y dijo: «Señora Vargas, tiene usted más valor que muchas personas que he conocido. Con esta evidencia podemos solicitar de inmediato una orden de arresto y cateo». Sentí que mi respiración se liberaba por primera vez desde la muerte de mi esposo. Héctor sacó su carpeta y entregó las fotos de Tomás comprando el metanol, los estados de cuenta que demostraban las deudas y la grabación donde mis hijos hablaban de incapacitarme. Beltrán las revisó con detenimiento y asintió. «Esto es suficiente para convencer a un juez de que existe un riesgo inminente. Si esperamos más, podrían actuar contra usted». Esas palabras me erizaron la piel. Estaban tan cerca de lograr su plan que cada minuto contaba. A las pocas horas, un juez firmó la orden. Recuerdo el sonido de su pluma sobre el papel, el sello que retumbó como un martillazo de justicia. Beltrán dio las instrucciones. 2 patrullas se encargarían de detener a Tomás y Bruno simultáneamente para evitar que uno alertara al otro. A Valeria también se le citaría para declarar por complicidad. Pero el enfoque principal eran mis hijos. Salimos de la estación de policía y el aire me supo distinto, como si el mundo me devolviera un poco de oxígeno. Héctor me acompañó a casa, pero antes de entrar me detuvo. «Debe mantenerse firme cuando esto ocurra. No dudarán en llamarla traidora, en decir que los destruyó. No escuche esas palabras. Usted está salvando su vida». Lo miré a los ojos y asentí. Ya lloré suficiente. Ahora me toca resistir. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como quien se despide de cada rincón. Toqué el marco de la puerta donde alguna vez medimos la estatura de los niños. Acaricié la mesa de madera que Julián hizo con sus propias manos. Me senté en el porche donde tantas noches conversamos viendo las estrellas. «Mañana habrá justicia, Julián», susurré al aire. Por fin. A la mañana siguiente, 2 patrullas se estacionaron a la vuelta de la casa. Héctor estaba conmigo, revisando por última vez la carpeta de evidencias. Cuando el reloj marcó las 10, comenzaron los movimientos. Una patrulla se dirigió al departamento de Bruno en la ciudad. La otra esperó a que Tomás saliera de la notaría donde trabajaba. Las radios policiales crepitaban con mensajes cortos y tensos. «Objetivo asegurado». Sentí que las piernas me temblaban, pero permanecí sentada, mirando la puerta. A las 11 de la mañana exactas, un agente tocó el timbre. «Señora Vargas, los detenidos están en camino a la delegación. Usted puede acompañarnos para el interrogatorio». Me puse de pie con la dignidad que me quedaba y tomé mi bolso. En el trayecto hacia la comisaría, el mundo pasaba por la ventana como una película borrosa. No podía evitar pensar en el día en que los llevé a su primer día de escuela, tomándolos de la mano. Ahora los llevaría ante la justicia. Cuando llegamos, ya estaban en las celdas de detención preventiva. Pude ver a Tomás desde el pasillo. Me miró con una mezcla de furia y sorpresa. «¿Qué hiciste, mamá?».
gritó golpeando las rejas. Bruno se quedó en silencio, con la mirada clavada en el suelo. «Lo que debía hacer», respondí con voz firme. «Ustedes asesinaron a su padre. Ahora responderán por ello». Mi voz no tembló, pero mis manos se apretaron hasta ponerse blancas. El capitán Beltrán inició el interrogatorio con calma, reproduciendo los audios frente a ellos. Sus rostros cambiaron al escuchar su propia voz planeando el asesinato. Bruno intentó negar, pero Héctor colocó las fotos sobre la mesa y el silencio fue absoluto. «Están hundidos», pensé, y por primera vez sentí un extraño alivio. No alegría, no venganza, sino el alivio de alguien que sabe que la verdad ya no se puede esconder. Antes de salir de la sala, Héctor me miró y dijo en voz baja: «Este es solo el inicio. Ahora vendrá el juicio y será duro, pero ya no estás sola». Asentí y respiré profundo. No voy a detenerme hasta que se haga justicia, no solo por Julián, sino por todas las personas que han sido traicionadas por su propia sangre. Y con ese pensamiento, salí de la comisaría con la frente en alto. El juicio comenzó 3 meses después de las detenciones, y el pueblo entero estaba pendiente del caso. Los periódicos regionales lo llamaron «El juicio de los hijos parricidas», y cada audiencia estaba llena de reporteros, vecinos y curiosos que no podían creer lo que escuchaban. Yo llegaba cada mañana con el corazón apretado, pero también con una fuerza que jamás pensé que tendría. Sabía que Julián, de alguna manera, estaba conmigo en esa sala, sentado en la primera fila, observando que yo no me quebrara. El fiscal presentó primero las pruebas documentales, las pólizas de seguro, las firmas falsificadas, los estados de cuenta con retiros sospechosos. Luego vinieron las grabaciones. Cuando la voz de Tomás sonó en la sala diciendo: «El viejo está empezando a sospechar, ya tengo el metanol», hubo un murmullo ahogado entre el público. Yo sentí que el aire se volvía denso, pero me mantuve firme. Mis ojos no se despegaron de ellos. Quería que supieran que su madre los miraba frente a frente, que no tenía miedo. Bruno evitaba mi mirada, pero Tomás se mantenía altivo, como si aún pudiera controlar la situación. Valeria, citada a declarar, trató de minimizar su papel, pero las pruebas la dejaron en evidencia. Había mensajes de ella presionando a Tomás. «Necesitamos ese dinero ya. No podemos esperar». En ese momento comprendí que su frialdad no era simple desdén por nosotros. Era ambición pura. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hasta el estrado con las piernas temblorosas, pero la cabeza en alto. El fiscal me preguntó cómo era mi relación con mis hijos antes del asesinato de mi esposo. «Pensaba que era buena», respondí con voz clara. «Los crié con amor. Sacrificamos todo por su bienestar. Mi esposo trabajó de sol a sol para darles lo mejor que pudo. Nunca imaginé que el amor y el sacrificio se convertirían en la razón de su traición». La sala quedó en silencio. Recordé cada momento mientras hablaba. Las navidades que pasamos juntos, las fiestas de cumpleaños, los domingos de pesca. «Perdí a mis hijos mucho antes de perder a mi esposo», dije, y sentí las lágrimas correr por mi rostro. Pero el día que supe la verdad, supe que no podía callar. No podía permitir que lo que le hicieron a Julián quedara impune, ni que me convirtieran en su próxima víctima. Al terminar, el juez asintió solemnemente y me dio las gracias. Los abogados defensores intentaron alegar que eran grabaciones fuera de contexto, que se trataba de un malentendido, pero cada intento fue destruido por las pruebas forenses. La exhumación del cuerpo de Julián confirmó la presencia de metanol en su organismo, en niveles que coincidían con los síntomas que presentó. Los médicos que habían sido sobornados terminaron declarando para evitar cargos más graves, y su testimonio selló el destino de mis hijos. El jurado deliberó solo 6 horas. Cuando regresaron a la sala, el silencio era absoluto. Podía escuchar los latidos de mi corazón. El juez leyó el veredicto. En el caso del Estado contra Tomás Rivas y Bruno Rivas, por el cargo de asesinato en primer grado de Julián Rivas, los declaramos culpables. Por el cargo de conspiración para asesinar a Clara Vargas, los declaramos culpables.
La sala estalló en murmullos. Yo cerré los ojos y respiré hondo. Finalmente justicia. Tomás se desplomó en su silla, su máscara de seguridad por fin rota. Bruno se quedó inmóvil, con el rostro pálido, como si por fin entendiera el alcance de lo que habían hecho. La jueza dictó sentencia. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Esas palabras retumbaron en mi pecho como campanas. No sentí alegría, pero sí una especie de paz que no conocía desde el día del accidente. Al salir del tribunal, algunos reporteros me rodearon para preguntarme si me arrepentía. No, respondí con voz firme. No me arrepiento. Amo a los hijos que crié. Pero los hombres en los que se convirtieron tomaron sus propias decisiones, y esas decisiones destruyeron a su familia. La justicia no devuelve a Julián, pero al menos evita que otra madre, otra esposa, pase por lo mismo. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en el porche con una taza de café caliente. El aire de la tarde era suave, y por un momento juré sentir la presencia de Julián a mi lado, como tantas noches antes. Lo logramos, susurré. La verdad salió a la luz. Y aunque las lágrimas no dejaron de caer, por primera vez en mucho tiempo no eran de miedo, sino de alivio. Han pasado 2 años desde el juicio, y aunque mi casa sigue siendo la misma, mi vida no lo es. El taller de Julián ya no suena a herramientas ni a motores. Lo transformé en un jardín de flores, un lugar de paz. Cada domingo corto un ramo de las más frescas y lo llevo al cementerio. Allí me siento en silencio frente a su tumba y le cuento lo que ha pasado en la semana. A veces, cuando el viento sopla suave, siento que él me escucha y sonríe. La casa, que un día se sintió tan vacía, ahora está llena de vida de una manera diferente. Irene me visita cada mañana para tomar café, y a veces los vecinos pasan a saludar. La soledad no es tan dura cuando uno aprende a habitarla. Comprendí que la verdadera familia no siempre es de sangre. Es la que se queda contigo cuando todo se derrumba, la que te ayuda a recoger los pedazos de tu vida para armar algo nuevo. Con el dinero del seguro fundé la Fundación Julián Rivas para ayudar a otras viudas y madres que han sido víctimas de violencia familiar o de fraudes de herencia. Cada vez que veo a una mujer entrar llorando a mi oficina y salir con un poco de esperanza, siento que Julián sigue cumpliendo su propósito a través de mí. Ninguna cantidad de dinero puede traerlo de vuelta, pero cada historia que ayudamos a cambiar es una victoria contra la oscuridad. La gente del pueblo ahora me mira con respeto. Ya no soy solo Clara, la costurera. Soy la mujer que se enfrentó a la traición más grande y salió de pie. Algunas vecinas me dicen que no saben cómo tuve el valor de denunciar a mis hijos. Yo les respondo que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejar que el miedo decida por ti. No puedo decir que no los extraño. Extraño a los niños que eran, los que corrían descalzos por el patio y se escondían detrás de la higuera para jugar. Pero los hombres en los que se convirtieron murieron el día que eligieron la ambición sobre el amor. El precio de la justicia fue perderlos para siempre, y es un precio que decidí pagar. La paz que siento hoy me confirma que fue la decisión correcta. Por las noches me siento en el porche, con mi taza de café, y miro el cielo estrellado. A veces creo escuchar los pasos de Julián entrando al taller, el tintineo de las herramientas. Cierro los ojos y lo imagino sonriendo, diciéndome que está orgulloso de mí por no haberme rendido. Eso me da fuerzas para seguir cada día. Esta experiencia me enseñó que el amor verdadero necesita límites, que la familia no es una excusa para el abuso ni para la violencia, que ser madre no significa soportarlo todo en silencio. Hay momentos en que decir basta es el acto más grande de amor propio y de respeto por la memoria de quien ya no está. Por eso hoy te digo a ti, que estás escuchando mi historia. Si alguna vez sientes que te traicionan, que abusan de ti, no te quedes callado. Busca ayuda, exige justicia. No importa quién sea el culpable, la verdad siempre debe salir a la luz. Puede doler, puede costar, pero la paz que llega después vale cada lágrima. Antes de terminar, quiero invitarte a que me dejes en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás viendo. Me llena el corazón saber hasta dónde llega esta historia y cuántas personas se identifican conmigo. Y por favor, suscríbete y dale like a este video.
Así más gente podrá escuchar historias como esta, y quizá encuentren el valor que necesitan para enfrentar sus propias batallas. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Hoy cierro este capítulo con el corazón en paz. Julián vive en cada flor que planto, en cada mujer que ayudo, en cada taza de café que tomo al atardecer. La justicia me devolvió la dignidad y el derecho a seguir adelante. Y ahora, mientras cae la tarde sobre Santa Lucía del Río, puedo decirlo sin miedo. Sobreviví a la traición de mis propios hijos y sigo de pie.